en esta hermosa emisora Radio Sintonía. Y bueno, vamos a hacer la presentación de este hermoso programa. En la gerencia de producción tenemos a Toti López Pocaterra, en la dirección general la doctora Mireya Obregón, en los controles mi querido Ronald Pompa, y quien les habla con mucho cariño, Giselle Acosta, certificado de locución 16006, registrada bajo la Producción Nacional Independiente 20010. Con muchísimo cariño nos transmitimos aquí en vivo, ¿verdad? Y a nombre de Delicias de Cajé Doris Krull Gourmet. También a nombre de Mango Gigi Travel y Foto Gigi Krull para todos ustedes. A las 4:07 de la tarde vamos a continuar en este martes hablándoles de las leyes, esas 3 leyes del amor, de los órdenes del amor, de cómo hacer ese árbol genealógico, de cómo construir ese árbol genealógico de nuestra familia materna y paterna, para después entonces poder asistir a esta hermosa terapia de constelación familiar. Bueno, por aquí nos dicen buenas tardes. Bueno, buenas tardes también para nuestro oyente por nuestra mensajería 1420. Y es que hablándoles de los órdenes del amor, cualquier cosa que necesites me lo escribes. ¿Oíste? Bueno, las 3 leyes del amor en constelaciones familiares. Hablamos de la ley de la pertenencia, esa ley de la pertenencia, el derecho inalienable a pertenecer, les decía, porque en el fin de semana estuvieron muy interesados en hacerse esta terapia de constelación familiar y de saber sobre estas 3 leyes del amor en constelaciones familiares. Y por supuesto la primera nos habla de ese sentido, de esa ley de la pertenencia, el derecho inalienable a pertenecer. Y entonces es por eso que les quería hablar de la primera ley, que establece que todos los miembros de una familia tienen el mismo derecho de pertenecer al sistema familiar. Este principio se aplica a todos sin excepción. Esto incluye no solo a los miembros directos de la familia, como padres, hermanos y abuelos, sino también a aquellos que han sido excluidos o olvidados, como niños fallecidos, también parejas anteriores o miembros de generaciones pasadas que han sido rechazadas por alguna razón. También cuando han sido excluidos hijos dentro del nuevo matrimonio de nuestra madre. Estas son 3 leyes muy interesantes. Por aquí nos escriben. No, es que se repitió el número. Ok, que está repitiéndose. Bueno, estas son unas leyes muy interesantes, estas 3 leyes que yo les estoy mencionando. Cuando hablamos de la segunda ley, que se refiere a la jerarquía y que es el tema que les interesó muchísimo, sobre todo cuando ocupamos, me decían varias personas que estuvieron escribiendo por mi WhatsApp, por el celular, que muchos han ocupado un lugar que no les corresponde dentro de su familia, dentro de su sistema familiar. Y es que tenemos que hablar de la jerarquía natural. ¿Por qué? Porque la segunda ley se refiere precisamente a eso, a la jerarquía dentro del sistema familiar. Y según esta ley, el orden de llegada y el rol de cada miembro dentro de la familia debe ser respetado. Los padres deben de ser los grandes, porque son los grandes los que llegaron primero, y los hijos somos los pequeños, respetando así el flujo natural de dar y recibir. Esta jerarquía no solo se aplica a la estructura familiar inmediata, sino que también se extiende a las generaciones anteriores, donde los ancestros y antepasados ocupan un lugar de honor y respeto. Cuando hablamos de esto, ¿verdad?, tenemos que también hablar de las consecuencias de ese desorden, porque cuando no sabemos quiénes eran los que estaban antes, esos ancestros, esos antepasados que ocupan ese lugar de honor y respeto, pues es como yo le estaba diciendo a muchos, ¿verdad? Por aquí me dicen, no te veo en Instagram. Bueno, estoy en vivo. Aquí dice en vivo. Así que es posible que la persona que me acaba de escribir eso por mi Instagram no tenga conectada la camarita, porque yo estoy en vivo. Vamos a ver
qué dicen por aquí otros que estén conectados por mi Instagram. Bueno, hablándoles de esta segunda ley de la jerarquía y hablándoles de estos antepasados, de estos ancestros, cuando no sabemos cuáles estaban allí o cuáles eran sus nombres, ¿verdad? Entonces allí es donde debemos, ok, aquí tenemos ya, ¿verdad? En mi Instagram, @GiselleContigo, me está saludando Aquiles Segovia León, el papá de los helados en tomografía y resonancia magnética. También tenemos saludando a mi asistente de producción, Doris Acosta Merlano. Y por aquí, verso a verso, una compañera de esta hermosa emisora nos acaba también de mandar el mensajito, nuestra querida compañera Mari, de verso a verso. Bendiciones para los tres, muchas bendiciones, muchas gracias por estar ahí conectados, dando ese apoyo a el programa que también ustedes son partícipes. Giselle Construye Contigo, Giselle Construye tu mejor versión. Hablándoles de esta segunda ley de la jerarquía. ¿Qué pasa si no sabemos de esa abuelita o de esa bisabuela? ¿Qué pasó con el bisabuelo? ¿Por qué no tenemos fotos de ellos? ¿O por qué sencillamente nunca nuestra madre o nuestro padre nos hablaron de ellos? Es allí donde, si sabemos dentro de la historia de cada uno de ellos, es decir, de la historia del núcleo familiar materno, es decir, de nuestra madre, y de la historia del núcleo familiar paterno, de nuestro padre, si sabemos la historia de ellos, si sabemos cómo ellos vivieron su infancia, su adolescencia, cómo vivieron ese desarrollo y ese crecimiento familiar con sus padres, pues va a ser muy fácil para cuando ustedes vengan a la constelación familiar poder construir, como le digo yo, ese rompecabezas. ¿Por qué? Porque muchas personas están allí rompiéndose la cabeza como ¿cómo hago? ¿Cómo lo construyo? ¿Dónde coloco a el bisabuelo? ¿Dónde coloco a la abuela? Bueno, pues precisamente para eso está este programa, para que ustedes se comuniquen conmigo, Giselle, por el Instagram, @GiselleContigo, también por mi teléfono, 0414-259-6351, y por allí ustedes van a poder tener toda la explicación que yo les dé con muchísimo cariño de cómo vamos a construir, y para eso es este programa, para que ustedes vayan haciendo y se metan en mi Instagram y vayan viendo ustedes, ¿verdad? Ese orden, esa jerarquía, ese dibujo de ese árbol genealógico, y ustedes puedan allí colocar que aunque no sepan los nombres de sus bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos o abuelos, ustedes le van a poner como esa primera ley, ese sentido de pertenencia, le van a poner mi bisabuela materna, mi bisabuelo materno, igual con los paternos, igual con los abuelos, mi abuela materna, mi abuelo materno, mi abuelo paterno y mi abuela paterna. Tenemos aquí dice, buenas tardes, es que ante tantos antepasados cuesta identificarlos. Así es, Felipe, por eso digo que con que tú apliques de estas tres leyes el sentido de la pertenencia y le digas mis antepasados, mis ancestros, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, allí ya estás haciendo ese sentido de pertenencia para construir ese árbol genealógico, o como le digo yo, ese rompecabezas. Dice Yolanda en nuestra mensajería 1420, buenas tardes, saludos Giselle, y a Mari de verso a verso. Bueno, Mari llega a las 6, Yolanda, pero le daremos tus saludos. Seguro que sí, mi amor. Yolanda dice, los núcleos familiares, por ejemplo, de familiares ascendentes que han vivido en el exterior y que sus ramas se han expandido a lo largo del mundo ahora con tantas personas que se han ido. ¿Cómo se complica? Y los tatarabuelos y bisabuelos, pero ¿por qué tener que pagar lo de nuestros antepasados? No se trata de pagar, yo diría que ellos ya pagaron la cuenta. Se trata de honrarlos, Yolanda. Se trata de reconocerlos y de incluirlos. La terapia de constelación familiar
más que una terapia, es un movimiento transformador del alma y del espíritu, y es, como le digo yo, una conversación afable donde tú, Yolanda, conmigo vamos a estar conversando y vamos a estar honrando, reconociendo y dándole por jerarquía el orden que le corresponde, ubicar en su lugar a cada uno de estos antepasados. La construcción de esta constelación familiar es muy bonita, no es complicada, porque la base está en reconocer, está en honrar y está en incluir. Grábate esas tres, Yolanda, porque con esas tres tú puedes ir haciendo la tarea y después seguro me vas a escribir al WhatsApp y me vas a decir, pues honrándolos, reconociéndolos e incluyéndolos, tuve la sensación de, y ahí cada uno de ustedes va a tener una sensación distinta, va a tener unos sentimientos distintos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos y bajamos de ese núcleo familiar completo que se llama materno y paterno. Y por supuesto, por eso se le dice árbol genealógico. ¿Por qué? Porque ese árbol tiene unas raíces, comienza ese tronco y después salen esas ramas con los frutos. Ahí es donde tenemos de construir y también de identificar dónde estamos ubicados nosotros en ese árbol genealógico. A las 4:18 de la tarde, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está nuestra mensajería allí? Continuamos hablándoles, en verdad, de lo que es ya les hablé de la jerarquía, pero las constelaciones familiares, hablándole a Yolanda, ¿verdad? Y también, por supuesto, a todos los que están escribiendo por la mensajería 1420, acaba de escribir Julia Rodríguez, dice honrar, pero si uno no los ha conocido ni lo vimos en ningún momento, pues, y si no tenemos nada en contra de ellos, pues muy buena tu pregunta, Julia, porque esa es la idea. Si no tienes nada en contra, igual los puedes honrar, porque tú vienes de ellos. Honrar no es no es una palabra que tiene que ser obligatoriamente honrar al que conoces, sino honrar de dónde bajas, de dónde vienes. Vienes de esas, vamos a decirle, redes familiares, vienes de ese árbol genealógico, vienes de esos ancestros, vienes de esa constelación familiar, así como hay constelación astral que tú ves en el cielo, esa cantidad, ¿verdad?, de estrellas. Igualito nosotros venimos de esa constelación de nuestros familiares, y el que lo honres, aunque no lo hayas conocido, es un movimiento mucho más positivo, porque de allí es donde viene, bueno, ¿y de dónde viene tu nombre, Julia? Posiblemente de tu mamá, o lo pusieron en honor a tu abuela, ¿entiendes? Allí es donde se hacen y se construyen unas constelaciones familiares hermosas, donde yo he tenido la experiencia de ver esa cantidad de damas y de caballeros que, les voy a confesar, son excelentes cuando vienen a consulta los caballeros, porque son obedientes y porque hacen todo lo que uno les pide que hagan para ese movimiento transformador positivo que es para ustedes. Es algo bonito y es algo positivo, donde recuerdo la anécdota de un caballero que me decía: tengo 11 años divorciado, comienzo a conocer a damas y no me cuaja ninguna. Me dio muchísima risa, porque yo le dije, bueno, pero es que, ¿qué quieres decir tú con que te cuaje? Bueno, porque yo quiero una novia, quiero volver a casarme, y es que ninguna se me da. Entonces los términos que utilizaba este caballero eran jocosos, pero el que nosotros tengamos en nuestro sentimiento las ganas de construir un matrimonio y de construir una relación es más que cuajar, es más que se nos dé. Es lo que queremos, y si lo queremos lo mandamos al universo y lo mandamos con ese sentimiento bien firme dentro de nosotros. Ahí es donde la constelación familiar, con sus tres leyes del amor, van a entrar en protagonismo, porque no se trata de unas fichas
de juego, no se trata de unas cartas donde con adivinanza nosotros vamos a ir construyendo lo que no existe, porque los bisabuelos, los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos existieron. Que no los hayamos conocido no importa, pero venimos de ellos. Muchas personas se preocupan, bueno, pero ¿y cómo sería el nombre de mi tatarabuelo? ¿Será que yo tengo el nombre de alguno de ellos? Porque es que mi mamá se llama Carolina y yo me llamo Julia. Y es que mi papá se llama Roberto y por ningún lado aparece el Julia. Pues posiblemente hay personas que cuando vienen a hacerse la constelación se preocupan por el nombre, más no por los sentimientos y por la base de lo que puede quedar allí bloqueado. Cuando se hace la constelación, se hace para desbloquear, para que puedas tener un movimiento transformador de tu alma, de tu pensamiento, y comiences a, dentro de estas leyes, de darle ese sentido de pertenencia, de jerarquía, de inclusión, de reconocimiento y de honra a toda tu familia. El movimiento llega a ti. ¿Por qué? Porque tú eres el fruto, porque tú eres ese fruto de ese árbol genealógico que está allí. Entonces, honrar esas raíces que están gruesas, que están viejas, que están fuertes dentro de ese árbol, te van a hacer a ti que seas un fruto más bueno y que va a ser mucho más apetecible para el universo, para tu entorno y para todo lo que tú deseas mentalmente y espiritualmente en tu vida. Allí es donde les hablo de este caballero, donde después de hacerse la constelación, previo a unas tareas que yo le mandé a hacer, como construir ese rompecabezas que tenía en su cabecita, construir su árbol genealógico y dejar de utilizar palabras como es que ninguna me cuaja o es que no se me da. Resulta que cuando quieres una mujer en tu vida o quieres un caballero en tu vida para que sea tu esposo o tu esposa, tenemos que usar palabras mucho más bonitas de honra y reconocimiento. Yo quiero un esposo para que me represente. Yo quiero un esposo para que me sienta yo orgullosa de él, para tener hijos, para tener un hogar, para tener familia. Aquí mi asistente me dice que no un cuajo. Me dice, ok, no es que va a ser un cuajo, ok, porque es que ninguna me cuaja, no. Y de hecho él se rió mucho cuando yo le dije eso y me dijo, ok, entonces ¿cómo tengo que decir? Ahí es donde admiro muchísimo a los caballeros porque son muy obedientes. Él hizo sus tareas y las hizo muy bien, y la grata noticia que les doy para todos ustedes es que después de 11 años me dijo, yo sé que esto no es casualidad, el que yo me haya hecho esta constelación familiar con usted y que de pronto llegó y cuajó. Y yo le dije, ajá, otra vez vuelves a repetir la palabra, nada de que cuajó. Bueno, llegó una dama hermosa, una dama digna de ser mi compañera para toda la vida. Y fue muy lindo porque ahorita siguen juntos, y les estoy hablando que esta experiencia fue antes del COVID, y sigo teniendo comunicación con él porque tiene hijos que nacieron con esta nueva esposa y con la que él dice que va a estar el resto de sus días. Le mando bendiciones y muchos saludos a él porque está en sintonía, pero tarde continuamos hablándoles de este interesante tema, como son los órdenes del amor, las 3 leyes del amor en constelación familiar, hablándoles de la primera ley, el derecho de pertenencia, después hablándoles de la jerarquía, y vamos a hablarles de la tercera ley, que es la del equilibrio, el equilibrio. Las constelaciones familiares ayudan, queridos oyentes, a restaurar este orden del que estamos hablando, de cuando vamos a construir la constelación
cuando vamos a poner en orden esa jerarquía, porque resulta que una nieta está como hija mayor o como aquella persona que tiene todo a cargo. Tiene una responsabilidad sobre sus hombros, donde son varios hermanos, y resulta que esa nieta menor es la que está con esa carga. ¿Qué pasa cuando hay ese desorden y no asume cada uno en esa jerarquía su ubicación, su lugar de dignidad y su lugar de pertenencia dentro de esta familia, dentro de este sistema familiar, dentro de este árbol genealógico? Pues va a ocurrir un desorden, van a haber muchos bloqueos, va a suceder lo que les estaba hablando anteriormente de ese caballero que tiene 11 años divorciado y que entonces no le cuaja la relación, que tiene varias chicas a las que está allí pretendiendo y todas se van. ¿Por qué? Porque tenemos que estar disponibles al 100% en nuestras vidas para que esa relación se dé, para que esa relación pueda entrar en nuestro corazón, en nuestro hogar y en nuestro sistema familiar. Cuando les hablo de esa constelación familiar que ayuda a restaurar este orden, permitiendo que cada miembro ocupe su lugar legítimo dentro del sistema, a través de este proceso que se hace, se va a reconocer y se honra la jerarquía, se honra a cada uno de los miembros que deben de ocupar el lugar debido dentro de su familia, dentro de su árbol genealógico. Se honra la jerarquía natural, lo que permite que cada miembro de la familia asuma ese papel adecuado y se libere de cargas indebidas. Cuando les estaba hablando, ¿verdad?, de esa nieta menor que tiene encima la responsabilidad de un hogar donde el padre está vivo, donde la madre está viva, pero resulta que como ella es una nieta muy activa y muy inteligente y muy próspera, entonces bueno, vamos a que ella sea la que produzca y la que esté a cargo de todos los gastos y de todas las cargas de la familia. Cuando esto pasa, entonces va a haber un bloqueo al final como resultado, no solamente para esa nieta, óigase bien esto, sino también para todos los miembros de ese sistema familiar, tanto la madre de esa nieta como la abuela y también como los hermanos mayores de esa hermanita nieta de esa abuela. ¿Qué pasa cuando la abuela tiene una discapacidad o cuando la abuela está muy viejita y no puede trabajar? Ahí es donde viene y entra en protagonismo el honrar a esa abuela, ocuparse de la abuela y ayudar a la abuela. Pero no solamente esa nieta menor, sino todos los nietos. Si hay más hermanos, es decir, si hay más nietos, entre todos ocuparse de la abuelita, del abuelito, de los padres y no ella sola. Al restablecer este orden del que yo les estoy hablando, es entonces donde se va a facilitar un entorno equilibrado, es decir, donde va a llegar ese equilibrio y va a ser saludable, va a entrar mucha salud para todos los miembros de la familia, promoviendo por supuesto ese respeto mutuo y la armonía. Cuando ustedes ven algo en desorden y de pronto lo ordenan, ustedes comienzan a sentir como una liberación, como se empiezan a sentir calmados. Bueno, igualito va a pasar en ese movimiento de esa familia va a suceder eso. Y entonces es donde va a entrar ese equilibrio
del que estoy diciéndoles, que sería la tercera ley, que es la del equilibrio. ¿Por qué? Porque la ley del equilibrio es entre el dar y recibir en las relaciones para que una relación sea saludable y duradera. Debe existir un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. No es solamente que esa nieta dé y dé y dé y nadie le da a ella nada. Cuando hablamos de esta ley del equilibrio, se aplica a todas las relaciones humanas. Por aquí me llega un mensaje, me dice: buenas tardes, por mi WhatsApp. Buenas tardes, doctora Gisela, es Cristina. Entonces, cuando me hago una constelación, voy a estar mejor con mi pareja y con mis hijos de mi primera pareja. Muy buena pregunta, Cristina, porque cuando te hacen la constelación y hubo una expareja en tu vida, incluso si tienes hijos de esa expareja, tienes una nueva relación, una nueva unión, bien sea que estés viviendo con esa nueva pareja o estés casada con esa nueva pareja, al hacer la constelación también hay que darle su lugar en la jerarquía, porque primero fue sábado que domingo. Es decir, el que tú honres esa relación pasada y que ya pasó y tu presente es otra pareja, ese movimiento va a traer mucho equilibrio y bienestar y armonía. No significa con eso de que vas a volver con tu expareja. Significa que va a haber un respeto mutuo, no solamente tuyo hacia esa expareja con la que tuviste hijos, sino que también va a haber un respeto de él hacia ti y por supuesto hacia sus hijos, que son hijos tuyos también. Cuando eso pasa, este equilibrio va a ser va a ser espectacular, porque va a mantener la armonía en la relación nueva que tú tienes con tu nueva pareja. Cuando despides con honra esa expareja, estás ya cerrando ese ciclo mentalmente, espiritualmente y también en tus sentimientos. Incluso hasta tu nueva pareja se va a sentir en armonía, en bienestar y en paz, porque ahí se va a dar cuenta de que sí lo sacaste de tu corazón a esa expareja. Bueno, espero que te haya complacido, Cristina, mi respuesta a tu pregunta. Y cuando estoy hablándoles, por supuesto, de este equilibrio, que sería la tercera ley, si este equilibrio se rompe, por ejemplo, si uno de los miembros da mucho más de lo que recibe, pueden surgir resentimientos, conflictos y eventualmente la ruptura de la relación. Entonces, el que tú te hagas la constelación, incluyamos allí, Cristina, esto va con Cristina, a esa expareja, va a darle tranquilidad a tu nueva pareja. ¿Por qué? Porque vamos a honrarlo, porque tienes hijos con él, porque fue o en un momento el amor de tu vida. Ahorita queda un fruto con esa expareja, que es tu hijo o tus hijos, y tienes hijos nuevos con tu pareja actual. Eso va a traer que la relación nueva que tienes surja y continúe y no haya una ruptura. En relaciones donde existe un desequilibrio constante, Cristina, ¿verdad? Uno de los miembros puede sentirse explotado o menospreciado, mientras que el otro puede sentirse culpable o agobiado por la deuda emocional. También cuando hablamos, este desequilibrio también puede llevar a patrones de dependencia emocional, donde una persona se convierte en la dadora perpetua y la otra en la receptora constante. Cuando una dinámica cuando esa dinámica es tóxica y poco saludable, es por ello que se debe de construir esta constelación familiar. Bueno, por aquí me dice: ahora sí entiendo, gracias doctora, qué explicación tan buena, nos dice Cristina por mi WhatsApp.
Bueno, en el contexto, Cristina, para ti y para todos los que están escribiendo, como Yolanda, Julia, ¿verdad? De las constelaciones familiares se trabaja para restaurar este equilibrio, Cristina, permitiendo que las relaciones se basen en un intercambio justo y armonioso. Y a través de este proceso, de este movimiento hermoso, transformador del alma y del espíritu, se identifica dónde se ha roto el equilibrio y se buscan maneras de restaurarlo. Muchos lloran, muchos se molestan, muchos van a estar como bravos, pero al final ese movimiento va a traer para cada uno de ellos el que puedan recibir, el que puedan dar y el que se puedan sentir dignos y también responsables ante las responsabilidades que tienen como miembros de la familia. Porque al restablecer este equilibrio se fomenta una relación muchísimo más saludable donde va a entrar la prosperidad y va a ser sostenible en el tiempo, donde ambos miembros, ¿verdad?, se sienten valorados y respetados. Y cuando hablo de estos miembros, ¿verdad?, de ambos miembros, me refiero tanto a esa pareja, a la dama, como al caballero. Pero también cuando me refiero a ambos miembros, me refiero a ese núcleo familiar materno como al núcleo familiar paterno. Bueno, son las 4:45 de la tarde. Continuamos a ver qué nos está llegando en nuestra mensajería. 14:20, por aquí tenemos y continuamos. Fíjense bien, en mi Instagram yo les estaba hablando y les coloqué allí para que ustedes lo vean, para que ustedes, los invito a que se metan en mi Instagram, allí @Giselle Contigo, y allí van a ver un carrusel donde van a ver ese árbol de genealógico, donde también ustedes pueden construir el de ustedes, como ustedes quieran hacerlo. Incluso pueden hacerlo con muñequitos, ¿verdad? Y le van a colocar a cada cabecita, le van a colocar una carita de sonriendo, como estas caritas de smile, y pueden colocar, como les decía anteriormente, mis ancestros, mis tatarabuelos o mis abuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres. Eso es sobre todo para aquellos que dicen que no saben los nombres de sus bisabuelos o no saben los nombres de sus bisabuelos o abuelos. Bueno, a las 4:46 les voy a hablar de una planta que es espectacular, y este es el minuto, ¿verdad?, de Giselle Contigo en plantas medicinales. Y se trata de una planta llamada orégano. Sus propiedades antiinflamatorias son ampliamente valoradas y existe, ¿verdad?, y es usada para crear uno de los condimentos más usados en la cocina para realzar el sabor de los alimentos, y que más allá de este uso también posee valiosas propiedades medicinales que muchos desconocen, especialmente sus beneficios antiinflamatorios. Lo traigo para ustedes porque es espectacular. Cuando estuve haciendo esta investigación sobre el orégano, sobre todo porque ahorita en mis terapias de rehabilitación para las rodillas descubrí que es espectacular cómo uno se toma un tecito de orégano y vas sintiéndote relajada, y de verdad, si no te duelen las rodillas es porque está haciendo su efecto. Esta planta, como les digo, cuyas propiedades antiinflamatorias se asocian principalmente sus compuestos activos tales como el carbacrol y el timol. Estos dos, tanto el carbacrol como el timol, son los que hacen de que sea antiinflamatoria y de que tenga un beneficio antiinflamatorio, y que brinda esta planta de orégano excelentes resultados para nuestro cuerpo.
Fíjense que los efectos antiinflamatorios del orégano se han observado en estudios de laboratorio y en modelos también animales. Entre los mecanismos atribuidos al orégano y sus compuestos destacan los siguientes, y son precisamente inhibición de la producción de mediadores inflamatorios como ciertas prostaglandinas y citocinas, también reducción del estrés, ¿verdad?, oxidativo, gracias a la presencia de antioxidantes naturales. Yo digo también que gracias al carbacril y al timol es que nosotros vamos a tener este efecto maravilloso y milagroso. También, por supuesto, cuando les hablo del orégano, inmediatamente las personas se van a una pizza y dicen, bueno, pero es que ese es un adobo que es típico para ponerle a la pizza. Pero resulta que también puedes hacerlo en una infusión y tomártelo antes de comenzar a desayunar e incluso para acostarte a dormir. Sobre todo si tienes dolores de artritis, si tienes artritis reumatoide, si tienes dolores articulares, si tienes dolores de rodillas, dolores de caderas. El orégano es inofensivo y te va a ayudar muchísimo, tanto seco como fresco, en esa preparación diaria. El orégano, por supuesto, con esa acción antioxidante, como ya les dije, no solamente contiene carbacril y timol, sino también flavonoides que ayuda a combatir el daño causado por los radicales libres. Es decir, que vamos a estar hermosos manteniendo la piel joven. También tiene una actividad antimicrobiana, porque el orégano y su aceite esencial han demostrado capacidad para inhibir el desarrollo de bacterias, hongos y algunos virus, y tiene un apoyo espectacular en nuestro estómago. Es un apoyo digestivo que se emplea para aliviar molestias digestivas leves como indigestión y también espasmos intestinales. Es decir, que cuando ustedes tienen por allí un cólico y les duele mucho y no saben por qué, si fue por algún alimento y desconocen o no se recuerdan qué sería lo que les cayó mal, resulta que con este aporte de estos micronutrientes que tiene el orégano, ¿verdad?, va a quitarles a ustedes ese cólico, ese espasmo, pero también va a ser portador de vitamina A, de vitamina C, de calcio, de hierro y de vitamina K. Así que bueno, espero que les haya gustado esta información sobre el orégano como una planta medicinal. Es un apoyo digestivo, tiene micronutrientes y recuerden que los aceites esenciales y esos extractos concentrados que tiene esta hermosa planta medicinal nos van a ayudar a estar cada vez mejor. Bueno, ya nos toca despedir, ¿verdad, mi Ronald? Así que les doy las gracias. Continuaremos para el martes que viene con este interesante tema y les traeré otra planta medicinal para todos ustedes. Así que ahora sí me toca despedir el programa y en la dirección general nos despedimos, ¿verdad? Está la bella doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción Toti López Pocaterra, en los controles mi querido Ronald Pompa, y quien se despide con muchísimo cariño, Giselle Acosta, certificado de locución 16006, registrada bajo la Producción Nacional Independiente 20010. Con muchísimo cariño nos despedimos en nombre de Delicias DKG Doris Krul Gourmet. El teléfono de Delicias DKG 0414-259-6351. Así que si quieres una deliciosa torta baja en calorías con endulzante de tu preferencia, o esa polvorosa de pechuga de pollo riquísima, ese pasticho hecho con receta de la reina madre Doris, hecho como por la nonna, o esa comida libanesa para ponerte a bailar la danza del vientre, pues lo que tienes es que comunicarte con el 0414-259-6351 y también por el Instagram @Giselle @Delicias DKG Doris Krul Gourmet. También nos despedimos en nombre de Mango Gigi Travel. Si quieres que te coticen ese plan vacacional